Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Entrar en intimidad, en relación con el Señor, con su santo trono, en el trono de su gracia, unidos por la fe en Jesucristo. Hoy nos amparamos en la gracia que tenemos en Él. Gloria al Señor. Porque día a día, por los atributos de su amor y la riqueza de su gloria, podemos estar confiados que estamos aquí y el Señor se goza en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que gozarnos también en Él. Hoy tenemos un tema, el regocijo en la vida de Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, sabemos que lo primero que tenemos es perdón de pecados, pero para tomar conciencia de lo que estamos haciendo es ir siempre a la cruz de Cristo. Sabemos que Él tomó nuestro lugar, y si Él tomó el lugar suyo y el mío, entonces actuemos conforme al poder de su santa unción. Su espíritu ahora ha sido derramado y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra del Señor. Entonces, si tenemos el amor de Él, vamos a estar sin temores, sin miedo y confiados en que tenemos un triunfo, una gloria y una victoria. Que nuestra vida es vital en el Señor y que seguimos andando en el camino de la perfección para entrar en unidad con Él al eterno Padre, al trono celestial del eterno Padre, al trono de su gracia. Es así que venimos día a día sepultando cada vez más y más nuestros pecados juntamente con Él. Sí, es un proceso. Es un proceso en el sentido de enterrar cada día aquello que vamos viendo es un desorden emocional en la mente de cada uno de nosotros. Porque la mente trae conflictos cuando verdaderamente no estamos unidos a los pensamientos de Dios. Trae disturbios. ¿Ya? Ahí es cuando muchas personas están en conflictos familiares o en la carne, haciendo incluso desorden social, porque no se tiene una comunión con el Señor para que a través de esta comunión tengamos su paz, su gozo. Así es que vamos a leer Gálatas 5 del 22 al 24. Y la palabra del Señor es del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vemos aquí, todo está en el poder del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor contiene todas estas cosas. Así es que si andamos por el Espíritu, vamos a relacionarnos más y más con Él en la vida de Jesucristo, porque es a través. Así es que si nos ubicamos, ¿qué hizo Señor en la cruz del Calvario? Si tomó mi lugar, quedó sepultado todos y cada uno. Puedo entrar en regocijo con el Espíritu del Eterno Padre que está en Jesús. Y si Él contiene todas estas cosas, que para nosotros andar por el Espíritu, entonces es recibir. La gracia se relaciona con el Espíritu del Señor para recibir todo esto. Estas son las consecuencias que tenemos si nos relacionamos verdaderamente con el Señor. Es cuando vemos que vamos cambiando el temperamento, nuestra forma de ser, de pensar y aún de sentir hacia nuestro prójimo, hacia la sociedad. Duelen las cosas que vemos, sí, es verdad, pero el Señor nos da su paz, porque si miramos las cosas humanamente y por la lógica,
pues vamos a sentirnos desamparados, tristes y con un conflicto emocional. Mucha gente incluso en este tiempo se está suicidando porque no pueden ver que Dios está actuando y actúa en favor nuestro pese a las circunstancias difíciles. Esta es nuestra confianza que tenemos en Él. Por eso el fruto del Espíritu del Señor primeramente es amor, porque dijo que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y ya lo vimos en nuestro mensaje anterior. Ahora, el venir a Cristo debe ser de sumo gozo. No se goza en la presencia del Señor. Cuando usted aprenda a entrar en la intimidad y en la presencia con el Señor, va a ver que le va a buscar más de continuo, porque se goza en la presencia de Él. Ayer me decía una persona, me pareció tan rápido el mensaje, yo dije, ¿a qué horas? Cuando vi que fue a empezar a orar y que ya hasta el tiempo casi no lo termina, de la oración fue muy corta, dije, ¿y a qué horas pasó este tiempo? Y es verdad, cuando entramos en intimidad con el Señor, así no solo en una enseñanza, sino también cuando usted puede postrarse delante de Él y puede entrar en su presencia, el tiempo corre. Al principio usted dice 10 minutos, 15 minutos, media hora, como que es mucho. Cuando usted empieza a orar conforme a su razonamiento humano, porque se nos acaban las palabras muy rápidamente. Pero cuando usted empieza a adorar y hablar con el Señor y a tener esa intimidad, esa relación con Él, a través del Espíritu de gracia, porque sabemos que la gracia es el bien del Señor. Cuando tenemos lo bueno, podemos relacionarnos con el Espíritu del Eterno Padre en Jesucristo, porque Dios es bueno y tiene una naturaleza de santidad. Es por eso que cuando estamos en esa intimidad, nos sentimos gozosos, porque va a experimentar la paz. No solo el amor de Dios, porque es cuando vemos que si usted entró serenamente, en calma, y de un momento para otro usted puede escuchar su voz. Simplemente practique. Entre a solas en su cuarto. Hínquese delante del Señor. Crea que Él está ahí. Y entre más lo haga y lo haga, usted va mirando que es verdad que va empezando a cambiar su forma de ser, de pensar, y que ya va a orar conforme a la palabra escrita, porque ya la está interiorizando en usted y la confiesa cuando está delante en la presencia del Señor, porque Él nos escucha, es cuando llegamos a través de su propia palabra, porque en la palabra se mueve el Espíritu de Dios. Entonces, así podemos interiorizar la palabra. El Señor está encarnado en cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Él vino a habitar en usted y en mí. Se va encarnando a través de la palabra y se mueve el Espíritu Santo en ella. Entonces, simplemente ore al Señor con las propias palabras de Él, con la palabra escrita. Y es cuando va a ver que si empezamos a hacer esta operación, esta intimidad empieza a relacionarse verdaderamente con Él, usted lo va a adorar con su espíritu, ya no con una lógica humana. Entonces, cuando lo adora con el espíritu, ahí le empieza a pasar el tiempo y no se da cuenta qué horas, porque el espíritu del Padre envuelve su espíritu. En esa relación, entonces ya estamos intencionalmente. Dijimos que nosotros debemos buscar tener un poder decisivo y es nuestra intención conocerle, amarle, respetarle y honrarle y cada vez más y más entrar en ese vínculo con Él de unidad y una estrechez familiar. ¿Con quién? Con nuestros hermanos en Cristo. Es por eso que hay quienes dicen, pero es que usted se relaciona muy bien con aquella persona y con esta no. Y a veces nuestra propia familia, entonces, no es tan íntima como un hermano que nos dio el Señor en Cristo. ¿Por qué?
porque nos relacionamos directamente espíritu con espíritu. Si usted está andando por el espíritu del Señor, se va a entender mucho con una persona que esté andando por el espíritu del Señor. Pero si uno está andando en la carne y el otro está andando por el espíritu, no se va a tener compañerismo. Y dice el Señor, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Así es que debemos asumir un compromiso de relación, de una estrechez, así como social, familiar con Cristo, también en nuestro hogar y en nuestra familia. De ahí depende el fundamento también para nuestros hijos. Debemos pensar que mi descendencia debe estar fundamentada en Jesucristo. ¿Que imperfectos? Sí, somos imperfectos, pero va el Señor perfeccionando el camino de cada uno hasta que nos entremos en este regocijo y en esta paz que Él da. Él nos va dando la paz y cada vez vamos a interiorizar más su vida en nosotros y nos va perfeccionando. No podemos decir que quienes andamos en Cristo somos las mismas personas que antes de llegar a Él. Es su caso y es mi caso. No somos igual. Y a medida que va pasando el tiempo, entonces empiezo a reconocer que Dios es santo, santo, santo y que somos pecadores. Es por eso que muchas personas se creen, yo estoy bien con Dios. Uy, yo ahora estoy bien. Él cómo me usa porque estoy súper bien. Yo digo, esa persona no conoce al Señor. Porque cuando lo conocemos, vamos a notar más la perfección y la santidad de Él y que aún en nosotros queda vileza. ¿Por qué? Porque puede haber algo en su interior donde ni siquiera usted mismo sabe qué es lo que contiene su razón, su pensamiento, su intelecto. Porque a veces vienen pensamientos que no son de Dios, son del extraño. Y simplemente aparecen. Pero debemos desecharlos para poder entrar en esa integridad y en esa relación con el Señor. Andar digna y rectamente. Eso es lo que el Señor quiere. Sin desviarnos del camino, porque Él es el camino. ¿Cuál camino? A la casa del Padre. El camino a la morada eterna celestial. El camino de paz. El camino de libertad. Porque es que Él nos ampara con su espíritu. Y asimismo con su gracia nos bendice. Y nos protege con su espíritu, protege el bien que tenemos en la gracia para que no nos salgamos nuevamente a hacer lo malo. Pero dijimos en el tema de ayer, esto debe ser en el altar de comunión. Y cada vez hincarnos más. Dios quiera que podamos entrar tres veces al día en intimidad con Él. Muchas personas dicen, pero es que yo soy muy ocupada, yo tengo esto, tengo aquello. No, son pretextos, porque lo podemos hacer. Yo lo digo porque trabajé arduamente y desde que llegué a los pies de Cristo quise estar con Él y servirle. Era mi deseo vehemente, seguirlo. ¿Y qué hacía yo? En mi tiempo de almuerzo alcancé a formar un grupo familiar allá en la empresa donde estaba. Éramos ya 10 personas. Y así se empieza a trabajar con sus amistades. En todas partes, donde quiera que andemos y estemos, este es un trabajo que se puede hacer. Asimismo, antes de irme, yo entraba en la presencia del Señor, me instruía con las enseñanzas del pastor Charles Styling, que son enseñanzas muy buenas, de mucha sabiduría, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Así es que no hay tiempo para Dios y sí para otras cosas. No, si usted invierte el tiempo en otras cosas más que en el Señor, pues no es así, porque el Señor debe estar por sobre todas esas cosas. Lo mismo en la noche. Dedique tiempo al Señor y usted va a ver que se regocija, que ya no va a ser una imposición y que qué pereza orar.
no, ay, ya tengo sueño, tengo mucho cansancio. No es así. Por cansancio que tenga, si le dedicó cuánto tiempo a las cosas naturales de este mundo, entonces debe dedicarle tiempo a las espirituales. Porque si nos alimentamos este cuerpo, también debemos alimentar el espíritu. Así es que debemos siempre, siempre tener un regocijo. La misma palabra lo está diciendo aquí en Gálatas. Si el Señor nos dio el amor, yo creo que cuando usted ama a una persona y miramos humanamente, usted se goza en él y él en usted. Tienen gozo en esa relación de amor. Asimismo, el Señor se goza con nosotros y nosotros con él. Y empezamos a tener paz. Así también debemos tener paciencia en las cosas que estamos pidiendo al Señor. Debemos ser pacientes. Esto lo venimos viendo que se está desarrollando el tema, que si salimos de la ansiedad, del afán, porque eso lleva fatiga y cansancio y nos va a poner a dudar. Entonces, cuando ya no dudamos, decimos es que el Señor está trabajando y me quiere dar las cosas, no solo lo bueno, sino lo mejor, porque Él siempre nos da a nosotros lo mejor. Quiere enseñarnos, por eso somos pacientes, porque a través de que somos pacientes y esperamos en Él, en ese trayecto de la espera, Él nos está formando. Y es así cuando podemos ver lo bueno del Señor. Y usted también va a tener esa benignidad y va a ver sus bondades y maravillas. Y así mismo, como usted las ve, las va transmitiendo a otro. Pero para esto es necesario tener fe. Y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe hace que creamos cada uno. Crear. Hablo ya, la fe ayuda a crear cosas. Las cosas que el Señor hace a través de su palabra y de su espíritu. Si nos relacionamos bien con su espíritu y damos la palabra, dice, va como punta de lanza. Así es que cuando lanzamos la palabra y guiados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo, van a ver cosas, milagros creativos. Porque la palabra del Señor y Él mismo, su espíritu, hace que las cosas se creen. O sea, hace creación de cosas. ¿Qué está pidiendo que el Señor cree en usted? O sea, ¿qué quiere que Él haga una creación en qué? En nuestros hijos, que los haga nueva creación. Sí, puede hacerlo. Señor, quiero que mi hijo o mi descendencia o mi familia, a quien usted quiera, sea una nueva creación en ti, Jesús. Hazlo una nueva creación. Ahí estamos pidiendo conforme a la palabra de Dios. Y cuando empezamos a no dudar, nos amparamos, nuestro bien está amparado por la gracia que tenemos en Él. El Espíritu del Señor ampara el bien que tenemos, porque sabemos que la gracia es que el bien que Dios nos dio para poder derrotar el mal y salir del mal que nos agobia y que nos aflige. Es por eso que ya podemos tener gozo. Y así, pero debemos ser mansos y humildes de corazón. Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. ¿Qué es? En la cruz, Él ya lo hizo todo. Venció el pecado, venció la maldad, venció nuestros miedos, para que prevalezcamos con Él a través de su espíritu. Es espiritualmente todo. Si usted empieza a mirar que todo es espiritual, que Jesús cuando decía parábolas hacía y enseñaba era conforme a lo que aquí vemos. ¿Y para qué? Para enseñarnos el mundo espiritual. Así es que todo esto lo podemos ver. Si usted mira así en una pareja de esposos, por eso se compara que Jesús es como el esposo de la iglesia. ¿Por qué? Porque acá vemos que todo esto se relaciona aquí en lo natural como el esposo con la esposa. Si se aman,
porque hay amor, entonces van a estar gozosos. Si están bien y no están en problemas, no tienen conflictos, no hay problemas, están en paz. Y fuera de eso, se tiene paciencia si le ve algo, algún defecto, y se es paciente, se sufre, el amor es sufrido y espera. Espera que esta persona verdaderamente cambie y que se convierta y se arrepienta verdaderamente y se vuelva al Señor en integridad. Así, entonces van a ver lo bueno, las bondades, pero usted va a creer que esa persona, cree que esa persona puede cambiar. ¿Se da cuenta? Así el Señor nos ama y así Él quiere que estemos en integridad y que verdaderamente estemos delante de Él para que entremos en su vitalidad y podamos tener mansedumbre. Es, si soy manso y humilde de corazón, ¿qué tengo yo? Que cambiar. ¿Qué cambio? Mi temperamento debe cambiar. Así es el manso. Ahora, van otras cosas que no viene al tema, pero por decir algo, ya no vamos a ser personas de ira, porque dice el Señor, si llegan a irarse, cuidado, no pequen. Y cuando nosotros no pecamos es porque usamos incluso dentro de la misma ira que usted tenga, usa la palabra de Dios, no otra palabra, sino la misma palabra de Dios. El mismo Señor Jesús se airó. Y vemos que esa airarse viene precisamente por la mansedumbre. Yo pensaba únicamente mansedumbre es quédese quieto, deje que le hagan. No, la mansedumbre es que usted, por las cosas de Dios, se levanta en el momento que se está haciendo algo en contra de Dios. Y si se dice algo donde pone a Dios por burlesco o algo que no es de Dios, es cuando se levanta el Espíritu de Dios en uno, hace que se ponga autoridad. Y es cuando usted empieza a ver que cuánto nos cambia el Señor, que en el mismo momento estamos enlazando palabra de Dios. Ya no una palabra de maldición a otro, ni tampoco una palabra grosera ni vulgar. Simplemente sale palabra de Dios. Entonces, por eso dijo el Señor Jesús, ustedes pueden airarse, pero no pequen. Eso fue lo que le pasó a él cuando fue y vio que el templo del Señor era un mercader. Fue cuando él botó todo. ¿Por qué? Porque hizo que respetaran la casa de Dios, el templo del Señor. Así mismo nosotros tenemos que hacer que nuestro templo sea respetado, no blasfemado, porque es que este templo es del Espíritu del Señor y no podemos venir a Él y, respetando nuestro cuerpo o permitiendo que se blasfeme, porque es que no es mi cuerpo, no es mi templo, es el cuerpo de Cristo y es el templo del Espíritu del Señor. Por eso ahí hay sabiduría cuando empezamos a no permitir que se blasfeme, pero tampoco vamos a sacar palabra de ira. La palabra, el que tiene ira verdaderamente, ya sale de los principios y valores del Señor. Ya no contesta conforme a la palabra del Señor, sino conforme al mundo, sus placeres y todo lo malo. Así es que eso lo prohíbe el Señor. Entonces, ser manso es eso, y tener la templanza es estar siempre firmes en lo que creemos, en lo que acontece, y dice que contra tales cosas, todo esto que es el fruto del Espíritu, dice contra tales cosas no hay ley. Entonces, pero termina en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es cierto, la palabra del Señor dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si usted empieza a hacer la voluntad de Dios, usted y yo, obvio, siempre cuando digo usted, voy incluida, porque primero incluso me incluyo yo, que debo hacer la voluntad de Dios. Debo hacer no lo que a mí me agrada, sino lo que a Él le agrada.
Debo renunciar a mi propio yo para hacer la voluntad de él, el yo de él, que sea él el que nos dirige. Y usted y yo simplemente obedecemos. Debemos entrar en esta obediencia. Así empezamos a morir y a reconocer que si Jesús se dio por mí, Él sepultó las obras de la carne, sepultó todos mis pecados, sepultó los suyos y los de toda la humanidad, y que los que le reconocemos que esto es así, salimos de ese sepulcro, quedó todo en el sepulcro allí. Entonces no podemos decir yo soy de Cristo y haciendo lo mismo. No, porque ya quedó allá. Quedó un cuerpo sepultado, quedó una persona sepultada. Ese es su viejo hombre y el mío. Pero ahora somos nueva creación. Y como nueva creación venimos al Señor. Salimos de ahí, de ese sepulcro y resucitamos. Entonces en esta resurrección hay algo nuevo. ¿Qué es? Usted y yo somos nuevos. Pero ¿qué hay nuevo? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es nuevo. Y si todo es nuevo, entonces ya todo lo que hago por la gracia me fortalece en el Señor para poder dar fruto. Y viene a nosotros con integridad la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos consuela, nos alienta, nos anima, nos mantiene firmes, nos mantiene no en incógnitas de que qué voy a hacer en cuanto a esto o aquello, porque sabemos que voy a la palabra, voy al Señor. Su Santo Espíritu me guía y me dirige, y ahí es cuando las incógnitas van desapareciendo. Todo lo que usted tenga duda, llévelo allá en el altar. El Señor le va a poner qué debe hacer. Cuando usted mira que el Señor actúa en favor suyo, cada día se va a alimentar más y más de la palabra, su espíritu empieza a crecer y ahí empieza a reverdecer lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Así es que entre en la presencia del Señor, diríjase al Señor, diríjase a Él con toda mansedumbre, o sea, que es lo que Él quiera hacer en usted. Y por la gracia que tenemos en Jesucristo y la perfección que hace en nosotros cada día, usted puede creer que su respuesta viene. Pida primeramente sabiduría, inteligencia de lo alto, para que podamos entender todas las cosas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Oremos. Amado Señor Dios, Padre Celestial, bendito Redentor, Dios y Rey. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, hoy reconozco, Señor, que tú apagas todos los dardos de fuego del enemigo. Cuando creo, Señor, que has sepultado todos mis pecados y que he renacido contigo, Señor, para que me des la luz de tu gloria, también la libertad de tu Santo Espíritu, para ahora ampararme con todo tu bien en la gracia que me diste en el Espíritu del Eterno Padre, que es bueno, soberano, grande, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordias, que se duele del castigo. Es por eso, Padre Eterno, que una vez más estamos delante de ti en unidad como cuerpo de Cristo y templo de tu Santo Espíritu, para entrar allí al trono celestial, a tu presencia, en él y por él, y decirte eres bueno, tus misericordias son eternas, tú eres el Señor Todopoderoso, que derriba las fortalezas del mal, el que trae a nosotros la libertad de tu Santo Espíritu, para que ahora podamos creer y regocijarnos en todo tu bien, llenarnos de tu paz, Señor, tener mansedumbre, porque gracias a ti, al amor que derramaste en nuestros corazones, hoy podemos decir, te amamos, Padre, porque en tu Santo Hijo tenemos la verdad de la gracia, que nos ayuda a entrar en tu presencia para honrarte, glorificar tu nombre, ahora y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor nuestro. Amén y amén. En el nombre de Jesús hemos